Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al desarrollo de la clase de Introducción a la Oratoria Jurídica. El día de hoy vamos a revisar el material correspondiente y concerniente a la materia determinada por la presente semana. Vamos a hacer una revisión detallada de todos estos tópicos que nos competen. En sí, como yo les había manifestado ya en semanas anteriores, el día de hoy nosotros vamos a ya adentrarnos un poco más en lo que corresponde netamente jurídico, ¿sí? Dime, Nayeli. A ver, supondría que todos tienen energía en este momento, ¿no es cierto? No, doctor. Yo sí. No, doctor. Ya, prenderán las camaritas, por favor. O sea, yo sí tengo. Lo mío se me acaba de ir, doc. Entonces, bueno, como les decía, el día de hoy vamos a desarrollar la clase de forma puntual sobre los temas que ya nos corresponden, porque ya en la presente clase vamos nosotros a abordar netamente ya el tema del discurso, como les había manifestado, del tema del discurso jurídico, ¿ya? Razón por la que solicito que presten atención por todos los temas que vamos a tratar y que vamos a desarrollar en la presente clase. De igual manera, como ustedes ya conocen, supondría que ya revisaron incluso el aula virtual y deben haber revisado el material correspondiente a la presente semana. Perfecto, entonces muchachos, en este caso vamos a revisar ya el tema puntual del discurso jurídico, en donde ya vamos a centrarnos y vamos a profundizar incluso ya en diversos desarrollos jurídicos que se han venido dando de forma consecuente, desarrollados por diversos autores en diversas etapas del desarrollo jurídico del hombre, ¿no? Y que en este caso resultan totalmente necesarios que ustedes también ya vayan asimilando y vayan comprendiendo cada uno de ellos y que los puedan entender, ¿sí? Para que en lo posterior ustedes ya tengan nociones incluso de este tipo de tópicos que son necesarios de tratar, ¿sí? Muy bien. ¿Y dónde está Gary? Está sin luz, abogado. Se ha caído la presidenta. ¿Eh? Bueno, ya la Estefanía va a hacer presencia por Gary entonces hoy. Muy bien. Entonces, sin más, vamos a iniciar con la presente clase, muchachos. Perfecto. A ver, dame 2 segundos. Muy bien. Perfecto, muchachos. En este sentido, como les había manifestado, el día de hoy vamos a tratar sobre lo que corresponde en este caso sobre el discurso jurídico. Yo les había manifestado que obviamente resulta básico y esencial que ustedes hayan conocido conceptualizaciones mucho más generales, clasificaciones de información relacionada al discurso de forma más amplia. ¿Para qué? Para que ustedes ya puedan tener un entendimiento y una comprensión en sí de lo que vamos a observar y de lo que nos concierne de forma mucho más puntual y profunda en relación a estos temas y estos tópicos que forman parte incluso de la carrera, del escenario, del ambiente y del entorno que ustedes van a recibir durante toda su trayectoria universitaria. Es por esto que, como les he manifestado, en esta presente semana vamos a tratar de forma puntual sobre el discurso jurídico y de igual manera vamos a tratar de hablar sobre la naturaleza del discurso jurídico, porque ustedes ya van a comprender en este caso, como les había manifestado, si bien es cierto, el discurso se maneja
muchísimos escenarios, de muchísimos entornos, de muchísimos ambientes, como lo habíamos observado en las clases anteriores. Ahora nos vamos a centrar netamente a nuestro ámbito, ¿sí? Es decir, al ámbito jurídico. Razón por la que ustedes incluso ya han venido teniendo este tipo de nociones, porque hemos tratado y hemos topado incluso este medio para que ustedes vayan teniendo una mejor comprensión, ¿sí? Así que vamos a centrarnos en el discurso jurídico. ¿Qué es lo que vamos a lograr con la presente clase, muchachos? En este sentido, nosotros vamos a determinar técnicamente el discurso jurídico, sus componentes, su naturaleza y origen, tanto de desarrollo como de aplicación. Permitirá a los estudiantes tener una comprensión detallada sobre la utilización, los fines y los escenarios en donde un abogado deberá aplicarlos de manera minuciosa y estructurada, consolidando así el contenido del mismo y a su vez alcanzando sus propósitos y objetivos. ¿Por qué? Porque este discurso jurídico es el que nosotros vamos a tener que emplear y poner en práctica en todas nuestras actividades en calidad de abogados, ¿verdad? De profesionales del derecho. Y tiene sus componentes, tiene su naturaleza, tiene incluso tiene sus escenarios en este caso, en los cuales ustedes van a tener que aplicar este discurso jurídico y que también debemos ir aprendiendo a estructurar el discurso, ¿sí? Porque ya no son discursos netamente básicos en los cuales ustedes van a tener que simplemente realizar un contenido simple, ¿sí? Sin que tenga tanta conectividad dentro de todo lo que lo encierra en sí, sino que ya ustedes, como vamos a seguir hablando a lo largo de esta clase, ustedes van a tener que adoptar un conocimiento técnico, jurídico, para desarrollar estos discursos y con eso llegar a alcanzar estos propósitos y estos objetivos. Porque si no, caso contrario, ustedes van a perder la noción, ustedes no van a tener una buena argumentación, ustedes a no van a tener un conocimiento más amplio y detallado y no van a cumplir con el rol en este caso que deben cumplir, ¿sí? Por el mismo hecho de que con lo que vamos a ver, ustedes se van a percatar que este discurso ya es mucho más complejo, ¿sí? ¿Qué es el discurso jurídico? Como primer punto, es el que tiene por objeto, a través de sus argumentos convincentes y o persuasivos, ilustrar la inteligencia de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si esta ha de interpretarse de uno u otro sentido. Como punto de partida, ¿qué le ven interesante aquí en esta pequeña conceptualización del discurso jurídico? A ver, Christopher. Con lo que acabo de mencionar, doctor, sería que ya se va a aplicar, o sea, más énfasis en las palabras que digamos y los términos que digamos y cómo se expresan estas palabras, por lo que usted dijo que con esto ya vamos a convencer si una persona es culpable o no. Bueno, en ese sentido, sí, y ya vamos a tratar un poquito más de manera más profunda esto. Verán, como un punto de partida para que nosotros tengamos en cuenta, aquí estamos hablando de argumentos convincentes y persuasivos. ¿Con qué tiene relación este tipo de argumentos convincentes o persuasivos? En relación a todo lo que hemos tratado. ¿A través de qué nosotros podemos llegar a ser convincentes y persuasivos? Para, para plantear de mejor forma la pregunta.
a Hemos través de la, venido bien, hablando, dime, Cristo. a través de la oratoria, doctor. Ya, correcto, ¿no es cierto? Y eso nosotros hemos venido hablando de forma reiterada. De hecho, por algo la asignatura se llama Introducción a la Oratoria Jurídica, ¿verdad? Bien, Cristo. En ese sentido, por esta misma razón, aquí dentro del desarrollo del discurso jurídico, la oratoria es elemental, ¿verdad? Por estos puntos claves, ¿ya? Segundo punto de relevancia, que nosotros ya tenemos aquí un público determinado al cual nos vamos a dirigir, ¿verdad? A quien tenemos que llegar a convencer. ¿A quién vamos a convencer? A los jueces, a los administradores de justicia. ¿Sí o no? ¿O ustedes van a ir a convencerle a la señora que saca las copias o a un usuario que esté tal vez ahí presentando algún documento? Obviamente no, ¿no es cierto? ¿A quién les importa a ustedes convencer? A los jueces, a la persona que va a administrar justicia, a la persona que va a resolver una controversia, ¿sí? ¿A través de qué? De nuestros argumentos convincentes y persuasivos, ¿sí? Por ende, aquí estos argumentos presentados ante los jueces, dependiendo del rol que nosotros ocupemos, vamos a ir direccionando, por eso dice aquí la inteligencia de los jueces, vamos a ir direccionando a este público al cual nos vamos a dirigir dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Muchas veces ustedes defenderán al acusado, ¿verdad? Otras veces van a defender a la víctima. Y dependiendo de aquello, van a organizar y estructurar estos argumentos. ¿Para qué? Para irlo llevando al punto al que nosotros queremos que vaya. ¿Sí me hago entender? ¿No es cierto? Y en este sentido, no solamente en relación a los hechos o a las situaciones fácticas presentadas en relación a una controversia, sino también en relación a las reglas jurídicas, ¿sí? ¿Qué serán estas reglas jurídicas? Las normas, ¿no es cierto? Las leyes de las que nosotros nos creemos asistidos para poder desarrollar nuestra defensa, nuestro patrocinio o la representación de nuestro cliente. ¿Sí o no? Si yo soy el abogado de una persona que está siendo acusada del cometimiento de un delito, ¿qué es lo que voy a buscar? La inocencia. Exacto, ¿no es cierto? Bien, Cris, tú estás pilas. Que se ratifique su estado de inocencia, ¿verdad? Y si yo soy abogado de la víctima, en cambio voy a buscar lo contrario, ¿sí o no? Es decir, que se determine la responsabilidad a cierta persona por haber adecuado su conducta a un hecho punible, ¿sí? Es decir, a un delito establecido en el Código Orgánico Penal, en el ejemplo práctico que les estoy poniendo, ¿sí? Entonces, miren qué importante es el discurso jurídico. Es el tipo de discurso que más interesa al jurista, ya que el abogado, como orador delante de un estrado judicial, acude para convencer al jurado, al tribunal colegiado o no, y para lograrlo debe utilizar este tipo de discurso propiamente dicho y adecuarlo al área jurídica donde desarrolla su actividad. ¿Sí? En este sentido, bueno, nosotros tenemos un sistema jurídico en el que contamos con un administrador de justicia, ¿no? Obviamente hay países, como ustedes habrán visto en Estados Unidos, ellos cuentan con un jurado que va a resolver, en este caso, dependiendo de las argumentaciones, las pruebas de las evidencias. Pero aquí, hablando netamente de nuestro sistema jurídico ecuatoriano, ¿a quién vamos a convencer? A este tribunal de administradores de justicia, estos jueces, ¿verdad? Que este discurso, con el ejemplo que les había mencionado anteriormente, va a ir direccionado dependiendo de lo que nosotros vamos a requerir. Y obviamente dependiendo del área, materia en la que nosotros nos estemos yendo a desenvolver. ¿Sí? Los discursos jurídicos son aquellos que se pronuncian ante un tribunal, bien como abogado defensor o acusador. Ustedes van a estar en las dos partes, en los dos roles, ocupando
las dos funciones dependiendo del caso en su vida profesional, ¿sí? Y por ello, ustedes van a elaborar estos discursos dependiendo de su rol, ¿sí? De su participación específica como parte de un proceso judicial, ¿sí? El discurso jurídico debe estar estructurado utilizando elementos fundamentales del lenguaje. Punto importante. Debemos comprender que como medio de partida en este sentido, nosotros tenemos este medio comunicacional, la aplicación del lenguaje, para dar a conocer nuestros argumentos, nuestras proposiciones, ¿verdad? Nuestras pretensiones, y que a través de ello podamos llegar a obtener este convencimiento o esta aceptación de los mismos, ¿sí? Por eso, el lenguaje es importantísimo. Si yo no sé hablar, o si utilizo terminología o palabras incorrectas, yo no voy a poder transmitir de forma efectiva lo que quiero plantear o lo que quiero proponer. ¿Sí o no? Entonces, por esta razón, muchachos, es importante que nosotros tengamos un conocimiento y una aplicación técnica del lenguaje. Nosotros ya conocemos qué es la palabra, ¿no? Es la expresión simple de una idea libre para indicar o señalar los objetos reales o los hechos abstractos que surgen en nuestra mente, ¿sí? La palabra, en este caso, va a ser este medio que nos va a permitir en este sentido dar a conocer o exteriorizar los planteamientos que nosotros vamos a proponer, ¿sí? La frase, que en este caso la frase viene a ser la unión, en este caso, de palabras, ¿no? En la que vamos ya a ir estructurando las ideas con un poco más de precisión, que van a permitirnos de igual manera llegar a tener una unidad de sentido de lo que queremos dar a conocer. Tenemos la oración, que es un elemento gramatical que permite expresar un juicio o una acción mediante su esencia de lenguaje, como el verbo, ¿sí? En las cuales nosotros ya vamos a estructurar, vamos a articular estos pensamientos de esta palabra, estas frases, con el propósito de ¿qué? De ya venir, ya para venir nosotros estableciendo de forma más contundente lo que queremos dar a conocer, lo que queremos transmitir, ¿sí? Y incluso aquí, para ir estableciendo de forma mucho más determinada y específica, nuestra proposición en relación a un caso en particular. El párrafo, que se construye a partir de las palabras que, unidas las unas a las otras, forman frases y oraciones, las cuales se ordenan en forma lógica para exponer entre un punto y otro del discurso toda una argumentación completa, ¿sí? Este párrafo nos va a permitir a nosotros articular de forma ya más completa las ideas que nosotros hemos tenido, ¿sí? Un párrafo ya viene a ser el conjunto de oraciones, ¿verdad? En la que vamos a ir estableciendo de forma ordenada y congruente, en este caso, nuestro discurso jurídico. Y el discurso que representa la forma más acabada del razonamiento sistemático. Es la expresión lógica y completa que se logra sobre un tema dado sumando párrafos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes al elaborar una argumentación jurídica, un discurso legal en relación a un tema en particular, deben llegar a concatenar, ¿sí? De forma congruente y articulada todas las ideas y los planteamientos sobre un tema a tratar, ¿sí? Sobre el tema de controversia. ¿Por qué? Porque si ustedes, al momento de desarrollar este discurso, al desarrollar los párrafos, al desarrollar las oraciones, llegan a tener contradicciones, ¿qué creen que va a suceder?
Ustedes simplemente, incurriendo en estas falencias, van a dar la pauta para que la contraparte pueda destruir su argumento. ¿Sí? Si en este caso Christopher hace un discurso jurídico y dice, Estefanía Arias es culpable del robo suscitado en la ciudad de Guaranda, en el local El Pollo Forastero, desarrollado a las 8 de la mañana y después manifiesta que el robo se realizó a las 8:30. ¿Ya existe o no existe una contradicción dentro de la misma elaboración del argumento? ¿Yo qué voy a decir como defensa de la Estefanía? Bueno, en lo manifestado por la parte actora, en este sentido, se puede constatar que manifiesta que el hecho se suscitó a las 8:30 de la mañana, en lo que se puede demostrar que a las 8:30 de la mañana Estefanía Arias se encontraba en la ciudad de Chimbo. Por ende, resulta imposible que ella haya sido la responsable de haber cometido dicho delito. ¿Se está o no ya estructurando o se está dando una pauta para que puedan golpear, en este caso, el planteamiento de tu discurso? ¿Sí se dan cuenta? Son pequeñas cositas que en este caso ya en el ámbito profesional repercuten de sobremanera, ¿sí? Por eso aquí nos habla de un razonamiento sistemático. ¿Qué es un sistema para ustedes? ¿Qué es un sistema para ustedes? ¿No será un conjunto de estrategias técnicas que tienen articulación, sentido, coherencia, conectividad? Obviamente no, por eso estamos hablando de un sistema, ¿sí? Todo tiene que tener una conexión, un hilaje, ¿sí? Si yo empiezo hablando de naranjas, no voy a terminar hablando de piedras, ¿sí me hago entender? ¿Sí? Por eso es un sistema, un razonamiento sistemático. Todo debe tener coherencia, todo debe tener conectividad, ¿sí? Y por eso mismo, como les manifestaba, ya el discurso jurídico es mucho más complejo de lo que se puede imaginar. Ustedes se incurren en una sola falencia en el momento en que desarrollen una argumentación, ¿sí? Estén presentando un alegato en relación a una defensa, un patrocinio. Si ustedes incurren en un error, ya están dando la pauta para que ustedes pierdan ese caso. ¿Sí? Entonces, son cositas que parecen pequeñas, pero créanme que son más relevantes de lo que pueden imaginar. Simplemente la determinación de segundos puede resultar siendo un cambio drástico y trascendental en un caso. ¿Sí? Y de eso ya se darán cuenta ustedes de manera posterior en el ámbito penal, sobre todo. ¿Sí? Solamente por cuestiones de segundos puede jugarse la determinación o no de responsabilidades dentro del cometimiento de un delito. Y ya se me da cuenta después. Bueno, en este sentido, vamos a hablar de igual forma sobre la naturaleza del discurso, muchachos. ¿Sí? Cuando tomamos en consideración que el discurso jurídico es el que está relacionado directamente con el sistema judicial, donde la jerga está compuesta por terminologías propias de las leyes, las jurisprudencias, las sentencias o fallos, el estricto orden del protocolo jurídico legal. Justamente, Christopher, al inicio de la clase, estaba mencionando algo relacionado con esto, ¿no? Del uso de terminología debidamente establecida en relación al ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque un término utilizado o aplicado en la generalidad tiene un significado totalmente distinto en el ámbito jurídico. ¿Sí? Entonces,
corresponde a que cada uno de ustedes ya vaya asimilando este tipo de terminologías que son propias de las leyes, como lo determina la LAN, ¿sí? ¿Qué es un auto para ustedes? Un vehículo, un medio de transporte. Ya, ¿no es cierto? Muy bien, y Alison tiene la razón, porque en la generalidad auto es un vehículo a motor, ¿verdad? Pero un auto en el ámbito jurídico forma parte de una disposición procesal emitida por un juez o por un administrador de justicia en relación a un caso en particular, ¿sí? En el que da apertura o en el que dispone alguna acción a las partes procesales, ¿sí? Entonces, si se van dando cuenta cómo tienen diversos significados. Y he ahí el punto de la relevancia de la terminología propia de las leyes. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de terminología? Jurisprudencias, fallos reiterativos realizados por las Cortes Nacionales. En las sentencias emitidas de igual manera por jueces de primer o segundo nivel, ¿verdad? Y en este caso, todas estas cumplen con este protocolo estricto legal, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta y en consideración esto. La naturaleza del discurso jurídico obviamente va a ser el sistema judicial, ¿sí? En este medio, en este escenario, es donde se va a desarrollar y donde se encuentra en sí la naturaleza del discurso jurídico, ¿ya? Podemos afirmar que su naturaleza no es otra que las leyes, donde todos los involucrados deben guardar una correcta observancia de sus principios o normas, ¿sí? ¿En relación a qué? A la ley, a la normativa legal, ¿sí? A los preceptos y disposiciones legales. En este caso, los primeros intentos de construir un discurso jurídico a imagen y semejanza de la ciencia moderna se ven en el siglo XVI con la teoría del derecho natural racionalista. ¿Qué es la teoría del derecho natural racionalista? Es aquella que establece que los preceptos legales, en este caso, son de ejercicio, son desarrollados por ejercicio de la razón, ¿sí? Más no por una disposición superior o por un ser sobrenatural, en este caso, por los ámbitos teológicos, que se refiere, teológicos, perdón, que se refieren a las disposiciones o mandatos divinos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el razonamiento jurídico parte y es desarrollado por la razón, más no por Dios, ¿sí? Como se pensaba con anterioridad, en este caso, ¿sí? ¿Qué pensó hacer derecho natural racionalista? ¿Qué pensó hacer de la filosofía del derecho una ciencia natural del derecho y que, influenciada por el concepto racionalista de ciencia, ¿sí? Que en este caso el racionalismo de igual manera se basa en la razón, intentó conocer el derecho justo o correcto asumiendo el modelo de conocimiento de las nacientes ciencias, ¿sí? Es entonces cuando se empieza a dejar de lado el ámbito teológico, como les había manifestado, es decir, si recuerdan que antes en todo sentido o para toda circunstancia establecían los mandatos divinos, ¿sí? Que todo provenía de Dios. En este caso ya empieza a desarrollar esta concepción ya más racionalista, es decir, de la mente humana, del raciocinio humano. En este caso, el naturalismo racionalista nunca se interrogó por la cientificidad de la labor del jurista, sino todo lo contrario, dio por cierto que existía una ciencia natural del derecho, ¿sí? Y que era posible conocer el derecho natural y metafísico tal y como se conocían los objetos de la realidad. Es decir, lo mismo que les manifestaba, que en este caso las normas son creadas por el hombre, son creadas por el ser humano, que no se derivan en este sentido de mandamientos sobrenaturales o divinos,
o de Dios, para que lo tengan más claro. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, el problema de si es posible o no ser la tarea, de la tarea del juez o jurista una ciencia como la matemática o la lógica, es decir, como en relación a ciencias exactas, ¿no? O que puede funcionar con los mismos niveles de certeza que las ciencias naturales, es propia de la mentalidad positivista que se gesta en este caso que se gesta en el siglo XIX. ¿Sí? Así, bajo la influencia del positivismo jurídico formalista, eh, la exégesis y el conceptualismo alemán construyen muy buenos ejemplos de ello. En este caso, el positivismo formalista se basa ya de hecho a estructuras mucho más determinadas, en este caso, que van a establecer o tienen énfasis en 100 normas jurídicas debidamente preestablecidas, ¿sí? Que ya están integradas por este tipo de sistemas, es decir, ya están debidamente prescritas y forman parte y son constantes de los cuerpos legales normativos en este sentido de un medio jurídico que rige sobre un cierto grupo social. ¿Sí? También en este caso, también la teoría general del derecho, que surgió a mitad del siglo XIX y de la cual la teoría pura del derecho kelseniana, es decir, de Kelsen, es una fiel expresión y quiso, apoyando en la lógica tradicional, construir una ciencia jurídica formal en sustitución a la llamada dogmática jurídica. Hoy en día se admite que la teoría general del derecho no da cuenta de la naturaleza de la actividad eh, del jurista teórico o práctico y queda reducido a una forma de análisis filosófico. ¿A qué se refiere la teoría pura del derecho de Kelsen? Se refiere a que en este sentido el derecho no depende o no va a depender de creencias o de ciertas prácticas jurídicas que sean desarrolladas por algún grupo social determinado, ¿sí? Sino que estas tienen que encontrarse debidamente preestablecidas, es decir, que tienen que encontrarse prescritas en una norma superior con el propósito de que el administrador de justicia o de que el juez pueda resolver con base a estas normas, ¿sí? A estas normas jurídicas, pero no sociales, pueda llegar a resolver algún tipo de controversia en relación a un caso en particular. Como reacción a la tendencia formalista, surge al interior de la corriente positivista una postura que quiso equiparar su labor a la sociología, cuyo modelo epistemológico lo constituían las ciencias sociales o culturales, o sea, a lo que estábamos totalmente acostumbrados. Ello, sin embargo, no deja de traer serios inconvenientes. El primer inconveniente en este sentido de esta tendencia es que tiene que ver con que la igualación no da cuenta de la naturaleza misma de la actividad concreta del jurista. Por tanto, identificar la actividad del jurista a la del investigador social es de alguna manera desnaturalizar la actividad o dar cuenta de una actividad que no es la del jurista propiamente dicha, sino a lo sumo la del sociólogo del derecho. Y aquí debemos tener en cuenta justamente lo que nos estaban preestableciendo estos movimientos de los que hemos estado tratando. El entorno del derecho tiene que basarse de forma directa a normas jurídicas, más no a creencias sociales. ¿Sí? En este caso, esta tendencia formalista de la corriente positivista llega a tener este tipo de convergencias o de diferencias. ¿Por qué? Porque trata de mezclar la labor del jurista con la de un sociólogo, ¿sí? Que son dos cosas totalmente diferentes. El sociólogo va a comprender el accionar, en este caso el proceder de la sociedad, mientras que el jurista
va a realizar su análisis desde la perspectiva y el punto de vista jurídico netamente basado a normas legales y a leyes. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, tiene ese tipo de problemas de esta corriente positivista. Durante gran parte de la historia del pensamiento jurídico de Occidente, nadie cuestionó la racionalidad del discurso jurídico. Y aquí viene un factor importantísimo, al que se veía como proyección en los diversos sistemas filosóficos. Así lo vieron los romanos y así se concibió en el mundo medieval por los glosadores. Y si bien en los inicios del positivismo se planteó el problema de la racionalidad y este surge atado al problema de la cientificidad. Si se resuelve la cuestión de la cientificidad, se resuelve el problema de la racionalidad. En este caso, este pequeño extracto, para que lo tengan más en cuenta, ¿sí? Se refiere en sí a que antes no era necesario demostrar algo, ¿verdad? Sino meramente quedaba a ciertas consideraciones o evaluaciones de criterio. ¿Sí me hago entender? No necesariamente tenían que demostrar algo, sino que en este sentido se emitía fallos por criterios personales, ¿sí? En relación a algún caso en particular. Como cuando determinaban si eran brujas. ¿Se acuerdan? ¿Se han visto en ese sentido la historia de las brujas de Salem? Que en ese caso simplemente ellos resolvían de esa manera porque lo creían así, pero no tenían prueba alguna sobre aquello. ¿Sí? El punto de cambio surge cuando en este sentido la ciencia es el medio para qué? Para comprobar cualquier tipo de situación o de laguna, en este caso, que permite esclarecer alguna cuestión. Y con base a esos resultados, ya vamos a resolver de forma racional, pero ya sustentando nuestro argumento. ¿Sí me va a entender? En este caso, ya necesitamos en primer lugar probar algo. ¿Para qué? Para luego resolverlo de forma racional. ¿Sí? Entonces, este es un cambio importante en relación con el discurso jurídico. En el siglo XX, luego de cuestionados los supuestos del positivismo que los teóricos del derecho se cuestionaron por acuciosidad, por la posibilidad de determinar si en el proceso de interpretación del derecho el resultado final puede ser sometido a algún esquema de control por parte de la razón, es decir, yo ya no puedo emitir un fallo o un criterio sin fundamento, ¿sí? No puedo emitir yo un fallo porque simplemente así lo creo o simplemente yo así lo quise, ¿sí? Nos permitía valorar esa decisión como racional o no, o por el contrario, el proponerse una forma de interpretar el derecho o elegir una premisa o decir en favor de una de las partes o de ninguna, lo hace guiado por la intuición, el deseo o los simples intereses personales. Es decir, aquí en este caso, cuando ya se empieza a tomar estas determinaciones es cuando se establece que es necesario tener un fundamento para que puedan emitir un fallo en relación a un caso en particular, de manera motivada, sí, de manera sustentada, que sea demostrado a través ya de pruebas, de elementos que nos puedan a nosotros ya servir como un mayor sustento para demostrar esa responsabilidad. Luego de que aparecieran los trabajos de Perelman y View, a mitad del siglo XX, reivindicando el carácter dialéctico, retórico o tópico del razonamiento jurídico, el problema de la racionalidad y de la argumentación en el derecho se convirtió en uno de los temas centrales en la reflexión filosófica jurídica. ¿Sí? Es decir, ya empieza a establecerse ciertos lineamientos que van a permitir que el desarrollo jurídico pueda cumplir con el rol que le corresponde. Y obviamente, observando ciertos puntos que resultan totalmente esenciales
para que sean incluso racionales al momento de darlos a conocer. Con posterioridad a este, emergen a finales de los siglos 70 un conjunto de autores cuyos trabajos giran en torno al problema del razonamiento jurídico y de la justificación de la decisión judicial. Es decir, que como lo consagra y lo establece nuestra misma Constitución, los fallos tienen que ser debidamente motivados. A eso se refiere esto de justificación. Es decir, ¿por qué se establece tal cuestión? ¿Por qué? Porque se ha demostrado en este caso, ¿por qué se determina la paternidad de este niño? Porque se ha demostrado a través del examen de ADN el parentesco filial entre el señor Juan Piguave y el menor. ¿Sí me hago entender? ¿Qué estoy haciendo yo? Justificando el por qué se está resolviendo de una u otra manera. ¿Sí? Es decir, es necesario motivar. Por eso toda sentencia, fallo o resolución emitida por una autoridad de administración de justicia o incluso en el ámbito administrativo o en cualquier tipo de escenario en el cual se llegue a resolver un caso, tiene que estar debidamente motivado. De estos autores, el más conocido para nosotros es, sin lugar a dudas, Robert Alexei, cuya teoría del discurso racional se ha convertido en la teoría estándar de la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque ya contiene estructuras y contenidos debidamente establecidos y que resultan totalmente necesarios para poder realizar una argumentación jurídica eficaz. La teoría del discurso racional permite fundamentar racionalmente enunciados normativos y valorativos por medio de argumentos, ¿sí? No supone que haciendo uso de ella se puede determinar exacta, objetiva y definitivamente una valoración o una decisión, sino que al menos son posibles los argumentos racionales acerca de los derechos. Incluso aquí que intervienen los hechos fácticos, es decir, las acciones, los sucesos que se están analizando, la normativa correspondiente de la cual se creen asistidos y las pruebas con las que están demostrando lo que están planteando cada uno de ustedes. ¿Sí me hago entender? Ahí ya viene esta fundamentación de argumentos mucho más estructurada y resulta totalmente eficaz para, en todo caso, realizar una proposición desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, desde lo que estamos planteando, o incluso en el ámbito penal, nuestra teoría del caso en relación a un hecho en controversia. Según Alexei, la jurisprudencia en particular, la argumentación jurídica versa sobre cuestiones prácticas. Por ello debe considerarse un caso especial del discurso práctico general. El discurso jurídico tiene en común con el discurso práctico general que ambos tratan sobre la corrección de enunciados normativos y por tanto ambos son portadores de una pretensión de corrección. Es decir, que nosotros vamos a realizar esta argumentación dependiendo de nuestro propósito, dependiendo de lo que nosotros querramos lograr, dependiendo de lo que estemos buscando en relación a un hecho en particular. ¿Sí? Como lo había manifestado al inicio de la clase, si soy abogado del acusado, mi propósito y mi planteamiento a través de la norma jurídica va a ser que se ratifique su estado de inocencia, ¿sí? O de igual manera, si soy abogado de la víctima, voy a buscar o a pretender que se determine la responsabilidad en el acusado, ¿sí? Entonces, miren la importancia del discurso jurídico. El modelo del discurso racional recibe su mayor influencia de la teoría de Habermas, quien considera que las cuestiones prácticas pueden discutirse racionalmente. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser muy objetivos al momento de desarrollar nuestro planteamiento jurídico, que debe ser sumamente técnico. Con fundamento en ello, Alexei formula un sistema de reglas que permite establecer las condiciones de la racionalidad del proceso discursivo en el ámbito judicial.
que de ser seguidas permitirán discutir problemas práctico-jurídicos en el marco de una teoría de la argumentación racional. Es decir, que estos argumentos van a ser debidamente establecidos con base en la razón, en la lógica, ¿sí? En la racionalidad, dependiendo del caso que se trate. Si nos planteamos el problema de la dogmática jurídica en términos de cientificidad, es caer en las trampas del positivismo filosófico y del positivismo jurídico, que reduce la racionalidad humana a racionalidad analítico-instrumental, según la imagen de la ciencia. Por ello, defendemos la hipótesis de que la pregunta de la teoría y de la filosofía del derecho no es por la cientificidad, sino por la racionalidad, y más concretamente por el modelo de racionalidad en el proceso de interpretación y aplicación del derecho, actividades que constituyen el núcleo central de la dogmática jurídica o jurisprudencia. ¿Sí? Conclusiones. A modo de conclusiones se plantean las siguientes conclusiones. El discurso jurídico es el medio utilizado dentro del cumplimiento profesional de un abogado para ilustrar y direccionar a los jueces, sobre todo sobre los planteamientos de las proposiciones del litigante. El discurso jurídico debe estar debidamente estructurado a través del uso práctico y técnico del lenguaje para poder transmitir de forma clara y precisa su contenido. Por ello, como les había manifestado, muchachos, si ustedes no pueden expresarse de forma correcta, si ustedes utilizan o expresan términos erróneos o establecen un discurso incoherente, inconexo, ustedes no van a poder alcanzar su propósito de ganar un juicio. Porque aquí viene el punto clave en el que ya cada uno de ustedes tiene que ir aprendiendo, en este caso, a estructurar en este sentido estos temas. ¿Sí? Y a través del tiempo fueron desarrollando los puntos elementales de la aplicación del discurso jurídico, teniendo como pilar fundamental de su naturaleza el ámbito jurídico de aplicación. ¿Por qué? Porque por el mismo hecho de que cada uno de ustedes, en este caso, ya ha podido percatarse que la naturaleza del discurso jurídico es el sistema judicial, en todos sus ámbitos y en todos sus escenarios, ¿sí? Pueden ser temas administrativos, pueden ser temas legales, pueden ser temas, yo qué sé, incluso contenciosos, dependiendo del área de la ciencia o la materia. El discurso jurídico se va a manejar en el sistema judicial. ¿Sí? Perfecto. ¿Preguntas? Muy bien. Muchas gracias por su atención, muchachos. Perfecto. Entonces, en este sentido, muchachos, ya han podido percatarse, hemos revisado, prácticamente hoy revisamos el material toda la semana por el mismo hecho de que el día lunes no tuvimos clases. Entonces ya no, yo al menos desde mi punto en particular, yo ya no quiero perder más clases en este sentido, ¿sí? Así que de aquí en adelante sí vamos a observar todos estos puntos a profundidad. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, sin más, no pueden desconectarse de la reunión, muchachos, pero pueden permanecer en este sentido con las cámaras y los micrófonos apagados. ¿Estamos? ¿Sí? Nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier cosa, ya saben, estamos hablando por medio del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Doctor, el test ya podemos seguir realizando. ¿Qué? El test ya podemos seguir realizando. Obvio, Steffi, por algo está pues habilitado toda la semana. Ay, disculpe. No, bravo. Ay, Diosito.